Oi, o que eu fiz pra você? Ya, buenas tardes, buenas noches, aunque es bastante temprano, es un jueves por la mañana, es temprano sobre todo en Portugal y bueno, como siempre, con muchas ganas de ofreceros contenido y esta vez con una entrevista que llevo mucho tiempo queriendo hacer a Joao Tomás, un delantero que marcó casi todos los primeros años en los que seguí el fútbol de Portugal. Es un jugador con una trayectoria muy extensa, que además vino a jugar a mi ciudad, a Sevilla, vino a jugar a Real Betis, que tiene, la verdad, que vivencias y historias llamativas y que va a merecer la pena. Nos ponemos ya con ella. Buenos días, Joao. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días a vosotros también, muchas gracias. Eh, He revisado, bueno, y he vivido, ¿no? De cerca gran parte de tu carrera, pero sobre todo siempre me llamó la atención los últimos años. ¿Cómo llegas a un nivel muy alto en Angola, en Río Ave, en Boavista? Fue muy llamativo. ¿Cómo valoras esos últimos años de carrera en la que llegas a unos registros muy sobresalientes? Bueno, em, yo creo que mi trayectoria empezó temprano, como casi todos los jugadores. Verdad que fue en un nivel muy bajo y, y la verdad que desde ahí a, a subir una escalera siempre muy constante y, y cuando llegué yo a una fase ya muy madura de mi carrera, pues tuve, creo que fue la casualidad, la suerte de que, bueno, desde luego, toda la preparación que tú llevas, todo las cosas que tú tienes que dejar de lado para ser un profesional y, claro, añadido a eso, pues la suerte de que tu cuerpo fuera respondiendo, que las lesiones te respetasen y fue lo que pasó, o sea. Yo me acuerdo perfectamente, pues que mi etapa, por ejemplo, en el Betis fue una etapa dura, esencialmente porque y yo estaba en una fase muy buena de mi carrera, pero eh, yo tuve tres lesiones muy graves en España y como sabes, como imaginas, como puedes imaginar, pues tres lesiones graves en 2 temporadas es mucho para tener buen rendimiento. Aparte de eso, yo creo que fue un pasaje por el Betis muy positiva, pero, pero al final fue corta, fueron dos temporadas con muchas lesiones. Y yo creo que de partir de ahí, pues la suerte, yo he tenido la suerte de que esas lesiones me respetasen. Tuve la felicidad de no lesionarme en esas temporadas posteriores. Y ahí, claro, la cosa se simplifica más porque tú cuando estás bien, la cosa va fluyendo mucho más y te puedes dedicar a hacer tu trabajo de una forma más limpia. Y creo que eso ha hecho toda la diferencia para que tú en el final de carrera fuese más constante. Yo creo que los goles siempre, yo siempre los he tenido, pero claro, si tú estás lesionado, pues no puedes entrenar, no puedes estar bien y la cosa se queda muy difícil. Yo creo que no hay secreto, es trabajo y confianza y seguir tu camino, tu línea. Y claro, cuando tú tienes confianza de entrenadores, de las estructuras y tu propia confianza porque estás disponible, pues la cosa va saliendo de forma más tranquila. Y porque, bueno, pese a esto que comenta, ¿no? Que empieza pronto a jugar al fútbol, pero realmente llega a primera división con 23 años, ¿no? Sí, por ahí. Sí, que realmente ya yo recuerdo una entrevista que tú dabas estando en el Betis, ¿no? Y decías, mira, yo llego a primera división con 23 años y tengo compañeros que con 17 y 18 años ya están muy instalados en la primera división. O sea que realmente en ese sentido sí es una carrera un poco atípica, ¿no? Llegas
a primera división con 23 años, pero luego con 35, 36, 37 años estás haciendo, eh, por ejemplo, tu última temporada son 17 goles entre Angola y Portugal. En ese sentido podemos decir que es algo atípico, ¿no? Sí, es lo que te digo, yo siempre fui muy profesional, yo siempre he trabajado mucho. Yo creo que yo tenía, claro, para tú llegar a un nivel alto, pues tú tienes que tener talento, o sea, talento, calidad, eso lo tienes que tener obligatoriamente. Pero ya después, yo creo que gran parte de mi carrera ha sido muy sustentada en lo que fue el trabajo y la dedicación y físicamente yo creo que era una parte que yo valoraba mucho y siempre he dedicado mucho a estar bien físicamente para poder después en los partidos, que es lo que es más visible, porque los entrenamientos son lo que son. Yo, esa parte siempre ha estado muy presente en mi cabeza, en mi carrera, de mi día a día, porque yo siempre defendí que mis calidades venían con mi desempeño físico, con mis calidades físicas, y eso ha sido algo siempre muy importante y que yo dedicaba mucho tiempo para, para que me ayudara después a mi rendimiento. Yo soy, es lo que te digo, para estar en un nivel alto tú tienes que tener talento, tienes que tener calidades, pero ya después hay muchos factores que son influenciadores y y eso lo tuve yo siempre muy claro de estar siempre preparado para los desafíos. Y esa preparación incluye muchas variables. Y como tú y yo no era un jugador talentoso que solucionara los problemas con mi talento, no. Yo, yo he sido siempre un jugador de trabajo, mi talento era la capacidad de hacer goles, ¿vale? Sí, pero esa calidad venía también con mucho trabajo, con mucha dedicación y, y confiar mucho, siempre lo que yo siempre dice a mis compañeros, confiar mucho en ellos. Mis compañeros han sido siempre parte de mi suceso. Y yo, y como tú sabes, yo he jugado con compañeros muy, muy buenos. Y, y si por veces jugar con jugadores muy buenos es complicado, porque tú nunca sabes lo que puede pasar, lo que puede salir de ahí, pero eso, yo he tenido esa suerte de jugar también con jugadores muy, muy buenos y que me ayudaron mucho en mi trayectoria. Pero eso lo tenía claro, siempre muy agradecido a ellos, a su desempeño, a lo que ellos propios me ayudaban también para que yo fuera mejor. Sí, por ejemplo, ¿no? Es verdad que después de la Académica de Coimbra das un salto a un Benfica que si vemos por nombres, eh, jugadores que terminan siendo competencia tuya, ¿no? Como Van Hooijdonk o Karel Podolski. Sin embargo, era un Benfica que no terminó de funcionar y supone la llegada o sea, vemos al primer Mourinho, ¿no? En los banquillos, ¿no? ¿Cómo es? Y teniendo un nivel bueno, termina llegando usted a la selección portuguesa, creo que son cerca de 20 goles, creo que 18 goles. Van Hooijdonk es verdad que también tiene un nivel alto en cuanto a goles, pero al final es una posición baja para lo que es Benfica y en ese contexto aparece Mourinho, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Se atisbaba el Mourinho que sería posteriormente o ha ido evolucionando? ¿Cómo fue esa experiencia? No, como debes imaginar, ha sido una experiencia muy, muy positiva, muy buena. Eh, Mourinho representó para mí, para el Benfica, para todos mis compañeros, creo, eh,
una fase muy buena porque la verdad que llegó en una altura que el Benfica no estaba bien. Me ha dado mucha pena que su pasaje por el Benfica fuera corta, o sea, 2, 3 meses, no fue más. Y, pero ha hecho la diferencia, o sea, no se puede decir que se imaginaba que fuera después el Mourinho que todos conocemos, pero ya era algo diferente, eso estaba claro, por lo menos para mí, porque yo estaba acostumbrado, 2 temporadas, 3 temporadas antes, yo estaba en la segunda división, incluso en los campeonatos más bajos, em, y él ha traído algo de diferente al fútbol, eso es cierto, y ha hecho su historia durante más de 20 años, y sigue haciendo su historia. Eh, lo que te digo es, ha sido una pena que estuviera con nosotros apenas 2, 3 meses, porque yo creo que a mantenerse ahí, a continuar con nuestro equipo, pues podríamos haber hecho cosas muy, muy bonitas. Y me ayudó mucho la parte personal, y lo que yo te puedo decir relativamente a mí. Me ayudó mucho, mucha confianza. Yo creo que retribuí toda la confianza que ha puesto encima de mí en los partidos, en los goles que hizo, las cosas buenas que todos hicimos. Em, y, y mucha pena por haber sido una pasaje cortita, pero bueno, ya fue hace mucho, ya. En cuanto a su experiencia en el Betis, ¿vale? Recuerdo bueno, yo tenía contacto con la persona que estaba haciendo el seguimiento de usted para llegar al Betis, ¿vale? Y me comentaba, ¿no? Decía, estoy siguiendo un delantero que marca muchísimos goles de cabeza, que es algo que al Betis va a venirnos bien, estuvo siguiéndolo por Portugal, con vídeos, y me hablaba mucho, y yo tenía una gran expectativa cuando llegó su fichaje. La primera temporada siempre pensé que fue buena, fueron 7 goles en 21 partidos, teniendo en cuenta que muchas veces no fue como titular. Era un equipo, uno de los mejores equipos del Betis en aquella época, con Juan de Ramos de entrenador y una plantilla muy fuerte. Al menos de ese primer año, entiendo que también tendrá muy, muy buen recuerdo, ¿verdad? Sí, esa temporada fue buena. Aparte de todos los problemas, era un Betis, claro, que llegaba de segunda, que había ascendido y, y se estaba estructurando para hacer su regreso a primera. Y claro, el Betis era un histórico de primera, pasó por segunda y ascendió. Y en esa temporada nos clasificamos en esa altura, UEFA, la Copa UEFA. Em, Fue una temporada buena, con todos los problemas que había. Em, lo que te estaba diciendo, yo rompí mi pie en el mejor momento que yo estaba de esa temporada y fueron 3 meses fuera. Y eso fue la parte más dura porque yo estaba jugando muy bien, yo estaba marcando goles y cuando rompí el pie en un entrenamiento, yo dije, bueno, son cosas que pasan, hay que recuperar ahora. Pero fue los 7 goles en la liga, podrían haber sido más, no fuera ese infortunio. Eh, pero es lo que te digo, los 2 años en el Betis yo fui muy feliz dentro de los problemas que había muchos problemas. em, y, y no fuera esa lesión, y ya después tuve que ser operado después, a final de temporada. La primera vez que me operaron de la rodilla fue ahí en Sevilla. Y empecé la segunda temporada ya con Víctor Fernández ya medio tocado. Mi rodilla no quedó bien y como sabes, casi al final de esa temporada me tuvieron que operar otra vez.
O sea, claro que para muchos eso puede ser una disculpa y la gente que está en la grada no entiende y también no entiende porque no sabe. Claro. Porque para ellos cuenta lo que tú significas en el campo, lo que tú haces en el campo, tu rendimiento, pero había muchas cosas por detrás, muchas cosas por detrás. Si tú no estás bien, pues es difícil render es bien. Y eso es, tu rendimiento no es lo mismo. Yo he tenido esa mala suerte, pero bueno, construí mi trayecto ahí en Sevilla dentro de muchas dificultades y otras dificultades que había, otros problemas que había, y por veces mucho más impactantes de lo que es una lesión. eh, y había otras cosas muy graves. Claro, pero para las personas eso no importa. Lo que importa es que tú metas goles o no metas goles. Y eso es la diferencia. Yo me acuerdo, yo me acuerdo una vez en mi primera temporada que fue un golpe muy duro también en mi confianza, que fue un partido contra el Tenerife, Betis Tenerife, eh, que el entrenador me sacó a los 27 minutos. Eso nunca me había pasado en mi vida. Después de hacer 30 minutos muy buenos, con muy poca suerte, metí creo que dos o tres balones al palo eh, y salí a los 27. Y eso fue muy duro, muy incomprensible, no había justificación. Y, y claro, y esas son las cosas esos son los pequeños detalles que minan tu confianza, que ponen muchas dudas en tú mismo y, y eso es muy difícil de explicarlo y después muy difícil de ultrapasarlo, ¿vale? Eh, pero bueno, aparte de eso, yo meter goles, yo conseguía meter goles. Igual que pasa ahora, un delantero, yo siempre consideré los delanteros y los porteros posiciones muy parecidas. Uno defiende las bolas y otro mete las bolas en la baliza, en la portería. Ambas posiciones eh, son, son gestos muy específicos y la confianza es muy importante en esos detalles. Y no es lo mismo que hacer un centrocampista o un lateral derecho o un punta derecho o un punta izquierdo, porque es siempre encuentra soluciones, pero el momento de coger la bola para que no entre o coger la bola para que entre en la portería es un momento muy de mucha sanidad mental, de mucha confianza, de mucha tranquilidad. Pues si tú no la tienes, eso es un problema. Eso es un problema. Claro, no hablamos de la calidad, o sea, que hay unos mejor que otros y eso es normal. Y por eso uno juega en Champions League y ganan todo y otros juegan abajo. Yo no soy ese de que jugaba de Champions League y que podía estar en un nivel estratosférico, pero yo también tenía mis calidades y metía mis goles. Y además, como yo lo hice antes del Betis y después del Betis. O sea, mi segunda temporada en el Betis fue aún peor de la primera. Muchos problemas, muchísimos problemas. Claro que esto es disculpa, esto no es disculpa, esto es realidad. Pasó, ya no vuelvo atrás. Eh, o sea, para lo que yo quiero que lo que yo quiero que las personas recuerden es que es un tío simpático, un tío que trabaja, que trabajaba mucho, que se dedicaba mucho. Eso sí, yo creo que me recuerden como eso. Y que metía muchos goles. No metí los goles que yo quería en el Betis. No, el primer año sí, 7. Con 3 meses que estuve fuera, podría haber metido dos o tres más. Para una temporada, un jugador con 25 años, 26, que llegaba del Benfica, que 3 temporadas antes estaba en segunda liga, eh,
llegar a la Liga Española y hacer 10, 11 goles en 20 partidos o 25 partidos era una buena temporada. Sí. Pero no fue así. Y yo fui muy feliz en Sevilla, muy feliz, con todos los problemas que condicionaron después muchos años de mi vida. ¿Ok? Y, y eso, y es el único recuerdo que, que no es tan positivo. Sí, y bueno, coincidimos hace poco en Sevilla en un partido de la Conference contra el Vitoria Ujú. y realmente, pues bueno, todo el mundo conocía a Joao Tomás, o sea, y hace más de 10 años que dejó de jugar y allí en el Betis todo el mundo lo tuvo en cuenta, todo el mundo fue a saludarlo, entonces supongo que eso es justo lo que está diciendo, ¿no? Tiene al final las personas del club, las personas de la ciudad, pues tienen un buen recuerdo de usted. Sí, y eso es lo que más me importa, ¿vale? Seguir, yo siempre he sido un jugador muy simpático, aunque no lo parezca, por veces, porque tú, claro, también dentro del campo tienes que crear ahí como si fuera una protección para que no te confundan, siempre es importante, pero yo siempre he sido una persona muy simpática, muy disponible, muy correcta, muy educado, siempre he sido muy educado. Y es así que yo quiero que se acuerde de mí. O sea, una persona, yo he sido un jugador muy disciplinado, siempre muy disciplinado y muy trabajador. Conseguí todo lo que conseguí con mucho trabajo. No me salió nada como dicen vosotros ahí, no es 0 millones, es que la quiniela no me salió nada en la quiniela. O sea, ha sido todo con mucho trabajo. Y, y por eso yo valorizo mucho todo lo que pasó en mi vida deportiva, en mi vida profesional. Y bueno, ahora hace 10 años ya otras etapas de mi vida ya han pasado, otras cosas nuevas de mi vida. Mucho seguir en el fútbol, aportar muchas cosas del punto de vista académico. Yo estoy terminando mi doctorado ahora mismo yo creo que en julio, agosto termino mi doctorado y eso es las cosas que yo quiero que también las personas reconozcan como siendo algo importante. Aparte de tú jugares, de tú seres un profesional, pues hay cosas importantes que tú puedes hacer. No ser solamente apenas un jugador. Yo no soy un jugador apenas. Yo soy un jugador, yo soy padre, yo soy marido, yo soy una persona que se dedica mucho a estudiar y eso sigo siendo el mismo desde hace 40 años y eso lo que me gusta que pase en mi vida y es así que yo quiero que las personas me vean. ¿Haciendo el doctorado de qué? Yo estoy haciendo el doctorado en ciencias del deporte. Bien, bien. Y es verdad que ha estado vinculado a diferentes equipos, también a temporadas de éxito también de equipos. Eh, Ahora mismo, a nivel de dirigente, ¿qué punto está su carrera? Pues yo estoy buscando un proyecto nuevo ahora en esta fase de mi vida. La verdad que los últimos 2 años fueron dedicados casi por completo al doctorado. Fue una decisión difícil, pero necesaria, porque si no, si no fuera así, era muy complicado terminarlo. Este es un trabajo muy extenso que necesita mucho tiempo y mucha tranquilidad, mucho tiempo para estudiar, mucho tiempo para leer, mucho tiempo para escribir. Y eso ha sido una decisión mía,
claro, conjuntamente con mi familia. Yo soy una persona muy activa y quedar aquí en esta silla muchas horas, muchos días, muchas semanas, muchos meses es muy difícil, pero fue necesario para que ahora mismo yo te pueda decir que dentro de un par de meses, pues el trabajo esté terminado. Y eso, y ya después cuando lo termine, si mi objetivo es, la verdad, que es volver al fútbol, si no es posible, pues yo ahora mismo ya trabajo en una universidad como profesor, o sea que el fútbol es parte de mi vida y como nosotros decimos es nuestra droga, o sea, es muy difícil que salga de nuestra cabeza, pero, pero si no hay espacio, pues la vida sigue y tenemos que completarnos con otras cosas. Sí, bueno, usted ha sido director en Famalicão, incluso presidente en Torriense. En Eh, Trofense. sí, perdón, Trofense, en dos experiencias en las que supone pues un salto para el equipo. O sea, Famalicão, ahora estamos acostumbrados a verlo en la primera liga, pero claro, hubo que construir, o sea, hubo que construir los cimientos y, bueno, realmente también tenemos buenas referencias de usted como dirigente. Sí, la parte de Famalicão fue muy positiva porque fue la parte que antecedió la entrada del, del investidor, ¿se dice? Investidor Eso. en el club, pues pasó el club para otra dimensión, eso está claro, y desde hace 4 o 5 años, 6 años, está haciendo un trabajo muy importante, muy bueno, pero claro, fue necesario construir algo y yo he dado mi pequeño contributo a esa construcción. Eh, Después el pasaje por el Trofense ha sido muy positiva. Terminamos campeones del Campeonato de Portugal en un año muy complicado post-COVID, o sea, con muchos equipos y terminamos campeón, ascendimos a Segunda Liga. Después la Segunda Liga, una temporada también buena, tranquila, nuevo objetivo concluido, que era permanecer ahí en esa división. Y después terminé saliendo, no, por motivos, bueno, profesionales y personales, lo que sea, no importa también. Y, y después el proyecto del Torrienses ha sido también muy positivo. Terminó un año después de empezar, un año y poco. eh, y yo creo que han sido 3 proyectos positivos. Y, y estos 2 años, lo que te dice, muy dedicado a los estudios, terminar algo que yo había ya empezado cuando estaba aquí en el Trofense. Es algo muy importante, es un paso muy importante en mi carrera personal eh, y es objetivo número uno ahora mismo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, lo dejamos muy enfocado en ahora mismo en el doctorado y el regreso en cuanto al fútbol. Y nada, yo creo que para hacer una idea, pues bueno, me han quedado muchísimas preguntas por hacer, ¿vale? Pero creo que podemos combinar un momento para dentro de unos meses, para dentro de un tiempo y nada, doy fe a lo que comenta, que la verdad que conmigo siempre ha sido, siempre ha tenido un sí para mí y bueno, fui testigo de verlo en el Benito Villamarín como el único jugador que había jugado en el Betis y en el Vitoria. Entonces todo el mundo quería hablar contigo para que dieras tu punto de vista del partido, que bueno, luego al final vimos una eliminatoria que fue muy bonita. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto y seguimos de cerca su carrera. Muchas gracias a vosotros. ¿Vale, José?